Vamos a terminar hoy con la pintura del Trecento, para comenzar el próximo día con la pintura del Quattrocento italiano. Hemos hablado de la escuela florentina, hemos hablado de Cimabue, maestro del Giotto, hemos hablado del Giotto, principal representante de todo el Trecento. Luego hemos pasado a la escuela sienesa, más elegante, más cortesana, más civil, más bizantina, más dependiente del gótico internacional o más nutridora del gótico internacional, porque con el gótico internacional recibir este feedback ella va a proporcionar ideas, el gótico proporcional va a ser fuente del Trecento. Dentro de la escuela sienesa hemos hablado de Duccio, Bonasegna, hemos hablado de Simone Martini y ahora vamos a hablar de los hermanos Lorenzetti, de Ambrosio y de Piero Lorenzetti. Vamos a ver cómo decíamos ya el día pasado cuando hablábamos de Simone Martini, que se inicia una corriente que es la pintura cortesana, en este momento en el cual Siena y Florencia, gibelinos y güelfos, están metidos en una gran contienda y por la hegemonía de cada una de estas repúblicas. Vamos a ver la importancia que va a tener esto en el mundo del Trecento. Bueno, pues vamos a hablar hoy primero de Ambrosio Lorenzetti. Ambrosio Lorenzetti nace a finales del siglo XIII, en 1290, a finales del Duecento, y va a desarrollar su obra en el Trecento. Ambrosio Lorenzetti fue un pintor, ya hemos dicho, de la escuela de Siena. Era el hermano menor de Pietro Lorenzetti, que también era muy pintor reconocido, del cual hablaremos. Ya hemos dicho que la actividad máxima la va a tener en la primera mitad del siglo XIV, 1317 y 1348. Murió igual que su hermano, de la peste negra, es decir, la peste bubónica. Llegó una de las oleadas que llegó en este momento, pues pasó ya por Italia. En Valencia llegó a 1340 y realmente pues fue una epidemia de las que diezmó la población y, como hemos dicho muchas veces, demoró la llegada de la modernidad hasta 1450, 100 años. Bueno, pues vamos a ver lo primero, lo más antiguo que se conoce de él es la Virgen y el niño en la iglesia de Vico. Y también otra virgen, esa la hemos visto en la Pinacoteca Brera, una virgen todavía muy primitiva, pero en la cual ya se ve la aparición de la perspectiva, ya aparece un poco el volumen. Esta es la primera, es la Virgen de Vico, que es la parroquia de Vico, que es la primera que se tiene de la obra de Ambrosio. No sabemos si hubo algo anteriormente, seguramente no, porque han sido pintores muy investigados en el XIX, han sido muy buscados porque se ha visto en ellos el origen del cambio grande que se va a dar en la pintura del Renacimiento. La segunda que hemos visto es la pintura que aparece. Esa primera aparece en la Pinacoteca Brera, es decir, esta es la Virgen del Vico que aparece en la Pinacoteca Brera y es la que la hemos visto, la Pinacoteca Brera, que no la recordamos porque vimos tantas cosas en Milán. Y esta es la otra de las vírgenes, que es muy gótica todavía en el aspecto. Tan solo ya hemos dicho que el sillón indica la cierta profundidad, es decir, esta arista nos va a marcar, y esta arista nos va a marcar. Y luego un poco el volumen de la parte inferior de la Virgen. Hay una incomunicación entre ellas y realmente no se puede hablar más que de gótico tardío, porque es lo que es el Trecento, es ese arte intermedio entre el gótico que termina y el Renacimiento que quiere empezar. Bueno, de allí se traslada a Florencia, donde ingresa, esto es muy curioso, en la cofradía de médicos y especieros, es decir, que médicos y especieros eran los que realmente pues estaban junto con los pintores, se les consideraba artesanos, tanto a unos como a otros. Estuvo muy influido muchísimo por Simone Martini, que era el pintor más apreciado en la época. También debió tener influencia de Duccio, pero Simone Martini va a ser todavía más civil, todavía más naturalista. Es decir, que Simone Martini. Simone Martini queda como el pintor espiritual de esta pintura del 300 sienés. Bueno, pues aquí tenemos una de sus pinturas, la Madonna del Latte, en la ermita agustina de Lecceto, que hoy se encuentra en el Metropolitan Museum. Aquí ya vemos una cosa muy importante. Aquí vemos que también el fondo es ya no dorado, sino asemeja a madera pulida, pero lo que sí que vemos es que la Virgen y el niño tienen una especie muy grande de comunicación. El niño de hecho está mamando y la Virgen lo está mirando con mirada tierna, es decir que todavía quedan muchos restos del gótico, porque el fondo dorado de la silla, quedan muchos restos del mundo bizantino, la cara de la Virgen y los ojos alargados.
Es decir, pero ya la imagen del niño adquiere un volumen que vemos que ya empieza esto a aparecer en una perspectiva incipiente. Eucristo, que es un crucifijo que se encuentra en el Carmine, en la iglesia de Carmine, en Florencia, y también apenas tiene volumen, es una imagen aplastada, tan solo la pequeña flexión de las rodillas nos va a indicar una cierta movilidad. Es decir, que todavía en un principio Ambrosio Lorenzetti, igual que su hermano Piero, van a tener muchísima deuda con el último gótico. Bueno, pues encargan un tríptico para la iglesia de San Procolo en Florencia. Hoy se encuentra este tríptico en la Galería de los Uffizi. Lo pinta en 1332, es decir, ya siendo un hombre de edad ya más o menos avanzada, porque ya hemos dicho que muere pronto por la peste negra. Aquí tenemos el tríptico de San Procolo, que realmente es un tríptico completamente gótico. Arriba tenemos las espigas góticas, tenemos los gabletes, tenemos el fondo dorado, los arcos apuntados, es decir, no podemos hablar más que de un retablo gótico en el cual la Virgen ya adquiere una mirada, un cierto volumen, pero está entre San Nicolás y San Próculo, San Nicolás, San Próculo y la Virgen, y ya hemos dicho que en las espigas aparece Cristo, aparece San Juan Evangelista y San Juan Bautista. Es decir, que es un tríptico muy, muy gótico todavía. Bueno, luego le van a encargar que hable de la vida de San Nicolás. San Nicolás es un santo que ha sido muy, 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 muy representado. Bueno, nosotros tenemos un ejemplo maravilloso en Valencia, en la iglesia de San Nicolás. San Nicolás era obispo de Mirra, perdón, y fue obligado a salir de Mirra por los turcos, y entonces llegó a las tierras de, por los turcos, de hecho no, por los bárbaros, y llegó a las tierras de Italia. Estamos hablando del siglo IV, es decir, que en la época de Constantino. Llega a las tierras de Italia, llega a Bari cuando muere, y trae su cadáver a Bari, y ya está dispuesto a trasladarlo a Venecia cuando los de Bari dicen que no, que va a quedar allí. Entonces Nicolás está enterrado en Bari. Pero es un santo, yo digo, que muy importante, ¿por qué? Porque fue uno de los que puso en marcha la lucha contra la herejía arriana, aquella que decía que Cristo tenía una sola personalidad, no era Dios, sino que era realmente hijo de Dios. Fue una gran herejía que combate, entre otros, a Nicolás de Bari. En el concilio en el primer concilio que se celebra en Oriente. Bueno, pues tenemos que, hemos dicho que ha sido muy representado este santo, y tenemos aquí un retablo que le encargan a Ambrosio Lorenzetti para que cuente 4 milagros del santo de San Nicolás de Bari. De San Nicolás, pues uno de ellos es el resucitando a un niño que ha sido estrangulado por el diablo. El segundo es otro que también aparece, porque a veces la recuperación de un niño muerto tiene varias explicaciones. Por ejemplo, la nuestra es un posadero, en Valencia es un posadero que ha matado al niño para darle sus comidas. En esta es el diablo que ha estrangulado al niño. Pero parece un tema que es muy constante, es San Nicolás regalando la dote a 3 prostitutas. Esto era muy frecuente en la Baja de Antigua, en el siglo IV, el siglo que las mujeres que no tenían medios, pues entonces tenían que dedicarse a este oficio. Entonces San Nicolás es conocedor que unas chicas han quedado huérfanas, y entonces él les va a regalar la dote para que puedan así casarse, no dedicarse a la prostitución. Fue ya, como hemos dicho, elegido obispo de Mirra, y también hizo un milagro muy importante, que fue multiplicar el grano que llegó a la ciudad de Bari, para que la gente no pasara hambre y necesidad. Ya digo que es un santo muy, muy celebrado. Muy celebrado, ¿por qué? Porque primero luchó contra el arrianismo, y en el concilio de Nicea, que antes no lo he dicho, perdón, y además de esto, pues fue un santo que ha sido su imagen muy venerada. Es decir, que lo tenemos en muchísimas parroquias, y en Valencia tenemos una de las bellas representaciones por Palomino y por Vidal de la vida de Santo Tomás y de la vida de San Pedro Mártir. Bueno, pues aquí tenemos la historia que va a pintar Ambrosio Lorenzetti. Aquí ya se ve claramente el mundo del Trecento. Aquí ya se ve claramente el mundo que ha iniciado el Giotto. Aquí se ve claramente la gran deuda que tiene con el Giotto. En la primera de las escenas vemos el niño que ha muerto y que va a resucitar, el diablo que entra por la puerta y está intentando, que ha matado al niño. Aquí vemos a San Nicolás, que está tirando por
el muro de la casa unas bolsas con dinero para que estas tres chicas no se tengan que dedicar a la prostitución. Aquí vemos la llegada del trigo que lo multiplica y aquí es cuando es nombrado arzobispo de Bari. Vamos a verle. Nicolás resucita al niño que ha muerto, el niño es una escena doble, un niño muerto y el niño resucitado. San Nicolás lo ha resucitado. Aquí tenemos a San Nicolás que está mandándole el soplo de la vida al niño que le llega muerto y se resucita. Aquí tenemos al diablo que abandona, y el diablo que abandona la casa luego de haber hecho morir al niño. Es decir, primero un milagro muy importante en una construcción muy del Trecento, donde aparece ya una estructura arquitectónica con aristas, con sensación de profundidad. Estas escaleras están muy bien trazadas. Es decir, que aquí vemos cómo de aquí a pasar a la pintura de cualquiera de ellos, de Miguel Ángel, incluso de Ghiberti, o la pintura de Ghirlandaio, el paso va a ser muy corto y lo vamos a ver el próximo día, cómo este paso se va a dar y se va a iniciar lo que realmente va a ser el 400 florentino, el primer renacimiento. Bueno, la segunda escena va a ser esto: ven a San Nicolás, que a través del muro está mandando una bolsa con dinero para estas tres mujeres reciban dinero y de esta manera puedan dejar de ser prostitutas y puedan casarse y tener una dote que les permita encontrar un marido. Otra vez las construcciones, esa terraza muy bien trazada, mirar por ejemplo esta arista, realmente ya hay una perspectiva ya geométrica, la cual ya se puede ver claramente geométrica, con proporciones, con líneas, es decir que, lo cual es un avance muy importante. Mirar por ejemplo el banco la calle, es decir, la pendiente de la calle, una perspectiva geométrica, que es la que va a caracterizar el 400. Estamos en el mediados del 300. Aquí tenemos a San Nicolás que está recibiendo al trigo que llega por el mar, y él está haciendo una bendición de este trigo y está haciendo una multiplicación del grano. De esta manera, pues el hambre va a cesar y vamos a tener alimento para todos. Es decir, aquí vemos el mar, al fondo un barco, otros barcos, muy bien trazado ya, con una perspectiva ya muy adelantada, muy cerca del 400. Aquí tenemos una imagen de San Nicolás, que ha sido elegido obispo de Mirra. Digo que fue el obispo de Mirra, pero luego tuvo que salir de Mirra porque los bárbaros llegaron a la ciudad y huyó a Italia, pasando por Bari y después muriendo en Bari y quedando allí enterrado. Está enterrado en la iglesia, en la catedral de Bari. Yo lo he visto, la verdad, es una iglesia preciosa, románica, la de Bari. Bueno, y os he puesto esto porque no podía evitarlo. Esta es nuestra historia de San Nicolás en la iglesia de Valencia, pintada por Palomino y por Vidal. Entonces aquí tenemos que Dionisio Vidal y Palomino. Y aquí tenemos, por ejemplo, la escena cuando salva la vida del niño. Aquí tenemos la escena de las prostitutas. Es decir, que podemos ver perfectamente en la iglesia de San Nicolás, en la parte izquierda, la vida de San Pedro de Verona, y en la parte derecha, la vida de San Nicolás de Bari. Su hermano Pietro Lorenzetti nace en Siena también, un poco antes, en 1280. Bueno, también como él, como Ambrosio, recibe la formación de Duccio Bonasegna, de Giotto, de Simone Martínez, y la influencia de todos es mutua. Es decir, el Giotto quizás es el más antiguo de ellos y es el más antiguo y el más importante, aquel que va a dar el nombre al Trecento. Bueno, pues a Pietro Lorenzetti le encargan que decore la basílica inferior, que ya ha sido decorada, ya hemos visto, por Simone Martínez. La superior ha sido decorada por el Giotto. Entonces vamos a ver una o dos imágenes: Cristo entrando en Jerusalén y la Madonna de Tramontina. Aquí tenemos a Cristo entrando en Jerusalén, también con una perspectiva medio de rocas semejantes a las del Giotto, con una perspectiva de casas, con la muralla de la ciudad, el movimiento. Aunque la perspectiva de la gente todavía es abatida, podemos ver ya el movimiento del caballo, la entrada de Jesús en el templo. Esto se encuentra en la basílica inferior de Asís, como se encuentra también esta Virgen. Esta Virgen es mucho más gótica por el fondo, pero en cambio la cara bizantina, y en la relación entre ambos empieza a tener ya la madurez del Renacimiento. Esta es la Madonna de Tramontila, que se encuentra en la Basílica Inferior de Asís. Bueno, marcha a Florencia de nuevo, y en la iglesia del Carmine, esta maravillosa iglesia donde hemos visto a Masaccio, hemos visto
al gran pintor del Renacimiento, a pintar en la Capilla Brancacci, en la iglesia del Carmine, pues va a hacer la Pala del Carmine para la orden de los carmelitas. Los carmelitas son una orden que van a hacer en el núcleo de los caballeros cruzados del siglo XII. Y en ellos es muy importante la figura de Elías. Elías realmente es el que les enseña que para conseguir una fe profunda y verdadera hay que vencer a los falsos profetas como Baal. Entonces el origen de la orden carmelita está relacionada con los caballeros cruzados del siglo XII y también muy inspirados en la vida del profeta Elías. Por eso va a ser muy aludido el profeta Elías en las imágenes de la aparición de la orden carmelita. Aquí tenemos cómo lo que queda de la Pala del Carmine. La Virgen rodeada de esa conversación de ángeles, aparecen aquí San Pedro y San Pablo, aparecen aquí dos santas mártires, y luego la predela es altamente interesante porque en la predela vamos a encontrarnos todos los momentos de la fundación de la orden carmelita. Bueno, aquí tenemos la pala, una vez como se reconstruye y aparece entre el fundador de los carmelitas, dos vírgenes mártires, San Juan Bautista y la Virgen rodeada de apóstoles, y en la parte de abajo ya decimos la aparición el sueño de Sobac, que es el padre de Elías, la fuente de Elías, el momento de la fundación de la orden carmelita y la recepción de la regla de los carmelitas. Bueno, pues tenemos aquí esta historia del nacimiento de una orden religiosa. Ya hemos dicho aquí, encontramos a Pedro y a Pablo, San Pedro y San Pablo, los tenemos en esta imagen. Es decir, aquí tenemos a continuación a dos mártires acompañando al santo fundador de los carmelitas y a San Juan Bautista. La Virgen, muy bizantina, muy gótica, los ángeles muy góticos, tenemos todavía esta influencia grande del gótico, pero en cambio en la predela aparece ya la madurez de Pietro Lorenzetti. Vemos el sueño de Sobac. ¿Quién es Sobac? Sobac es el padre de Elías y está soñando lo que va a ser la vida de su hijo, lo que va a ser la historia del profeta Elías, uno de los grandes profetas del Antiguo Testamento, que va a ser el que va a luchar contra Baal, el falso profeta que va anunciando cosas que realmente no van a ocurrir. Aquí tenemos el sueño de Sobac, aquí tenemos la fuente de Elías. ¿Qué significa la fuente de Elías? Vemos a un carmelita, 3 carmelitas que están cogiendo agua de esta fuente. Es la fuente de la eterna sabiduría, de la eterna, siempre fluye agua, de los eternos alimentos, es decir, la fuente proveedora, aquella fuente que Elías les va a proporcionar para que su vida sea posible. Entonces es muy importante el concepto de la fuente de Elías porque alude a esto. Alude a la fuente que no se agota, aquella fuente de todo, de lo que se necesita, que aquí se va a encontrar. Aquí vemos a uno de los carmelitas que está cogiendo agua de esta fuente. Bueno, y esto es el centro de la predela. Aquí veíamos la predela, vamos a verla otra vez para que os acordéis bien. Este es el sol de Sobac, la fuente de Elías. Esto es la que vamos a ver ahora, la creación de la regla de la entrega de la regla de San Brocardo, que es el fundador el primer prior de los carmelitas, está entregando la regla. Aquí vemos a los carmelitas que están entregando la regla a los caballeros cruzados que van a ser origen de su fundación. Aquí la fuente de Elías otra vez, para que no se mantenga siempre su relación con el profeta. Y aquí tenemos a los carmelitas recibiendo la regla con San Brocardo, primer prior de ellos. Y aquí tenemos a Honorio IV, el Papa, que entrega la nueva vestimenta que tiene que tener la orden. La orden tenía una vestimenta de los caballeros cruzados y el Papa decide que no, que han de ser monjes y que por tanto les va a entregar una nueva forma de vestirse. Aquí vemos ya maravillosamente establecida la conjunción de los personajes con el esquema arquitectónico de la sala, que quitamos las bóvedas góticas, pero es una sala completamente ya con unas aristas que nos hablan del mundo renaciente. A pesar de este fondo dorado que va a persistir durante mucho tiempo, pues, y también el lugar donde está sentado el Papa, pues es también ya muy, muy cercano del mundo del Renacimiento. Bueno, y este es a Juan XXII, que fue
Juan XXII aprueba la regla ya definitivamente, está rodeado, aquí tenemos al prior entregándole la regla, rodeado del cuerpo cardenalicio, que está con el Papa acompañándolo para que... Juan XXII fue el anterior, claro, Juan XXIII. Juan XXIII fue uno de los papas, el papa que nombraron en Pisa, en el cisma de Occidente. Acordaros, después del secuestro de Aviñón, en el 1317 hasta el 1370, va a haber un secuestro de los papas en Aviñón y luego va a haber el nombramiento de 3 papas, un papa de Aviñón, un papa de Roma y un papa de Pisa. Bueno, pues Juan XXIII, el que va a seguir hasta Juan XXII, va a ser el papa de Pisa. Que al ser un papa que se declaró ilegal, que se declaró falso, el Juan XXIII, en nuestra época, tomó el nombre de aquel papa, para que no quedase este hueco dentro de los papas de la historia de la Iglesia. Es decir, que Juan XXIII ya existió en el cisma de Occidente en el año 1405. Pisa nombra a Juan XXIII papa. Bueno, pues este es el papa anterior a ese Juan XXIII, que quedó anulado y que luego nuestro papa polaco tomó ese nombre para que no quedase el nombre, perdón, el papa polaco no, el papa anterior, el arzobispo de Venecia, tomó este nombre para que no quedase hueco. Bueno, también le encargan, esto lo habéis visto conmigo, y vais a tener mucha emoción cuando lo veáis ahora, el políptico de la parroquia de Santa María de la Piave de Arezzo. Salíamos de la iglesia de ver emocionada la Veracroce de Piero de Francesca y nos dirigíamos a la plaza para mostrar el sitio donde en la película de La vida es bella se lanzaba la llave por la ventana. Entonces os decía, es una plaza preciosa, donde luego comimos y nos estuvimos ahí, bueno, y donde luego por la noche, pues un grupo de nosotras celebró una boda. Bueno, pues en esta plaza se ve por detrás la parte del ábside de la iglesia de Santa María de la Piave de Arezzo. Es decir, que en el políptico que vamos a ver, en el centro está la Virgen con el Niño, en los compartimentos inferiores están San Donato, San Juan Evangelista, San Juan Bautista y San Mateo. Vamos a verlo y vamos a recordarlo perfectamente. Esta es la iglesia, Santa Piave, esta es la calle por la que veníamos, desde la iglesia de San Francesco, de ver la Veracroce. Subimos por la escalera, una iglesia románica, completamente románica, con estos arcos ciegos del románico, es decir, una iglesia románica, obviamente románica. Además, al entrar en el interior, es la iglesia románica de Santa María de Piave, más preciosa iglesia románica. Y esta es la parte de detrás de la iglesia, que os decía, la gran plaza donde tomábamos aquí el champán de la boda, ¿os acordáis? Y esto es el ábside de la iglesia de Santa María de Piave. Y esto es la torre románica, toda ella una iglesia completamente románica. La plaza. Y entramos en la iglesia. Cuando entramos en la iglesia vimos que es lo típico, lo característico del románico, sobre todo de la zona de la zona de la Emilia-Romagna, que es 2 niveles, un nivel inferior donde está la cripta y un nivel superior donde está el altar. Esta iglesia, además, el nivel era muy alto, teníamos que ascender por una escalera. Subimos esta escalera y aquí encontrábamos el tríptico de Piero Lorenzetti. Aquí lo tenemos, el tríptico donde aparecen los 4 santos, San Donato, San Juan Evangelista, la Virgen con el Niño, San Juan Bautista y San Mateo. En la parte superior vamos a ver la Anunciación, vamos a ver a profetas y vamos a ver a Cristo en la parte superior. Es un pequeño, pero muy bello retablo que se encuentra en la iglesia y que además pudimos contemplar. Aquí lo tenemos, San Donato, San Juan Evangelista, San Juan Bautista, San Mateo, la Virgen, la Anunciación, pares de santos mártires y arriba Cristo. La Anunciación es el único, claro, de todo el retablo, es un retablo gótico, claramente gótico, con el fondo dorado, tan solo que tiene los arcos ciegos de medio punto y no los tiene apuntados, pero lo único que se escapa de este va a ser la imagen de la Anunciación, en la cual ya aparece la perspectiva claramente geométrica que va a anunciar el Renacimiento. Es que estoy todo el rato repitiendo lo mismo, pero es que realmente esto es lo que es importante del Trecento. Este paso que se va a dar dejando el mundo gótico para tomar este mundo renacentista. Miradlo, por ejemplo, qué maravilloso es esta Anunciación. La Anunciación que de alguna manera está, aquí tenemos el Espíritu Santo, que está llegando
Y aquí tenemos al ángel que está anunciando a la Virgen dice, yo, a mí, ella está sentada, siempre con lo mismo, con el libro de Isaías que anuncia que una mujer joven va a ser la madre de Dios, y el ángel que le está anunciando. Aquí no hay azucenas, ni hay hortos conclusos, tan solo hay 2 habitaciones en las cuales se ve. Y luego mirar este techo tan bonito, esta especie de cubrición por donde entrará el Espíritu Santo, que igual que esta ménsula, que nos van a indicar, y igual que esta arista, nos van a indicar una perspectiva geométrica, completamente geométrica. Aquí tenemos a una Virgen también, la del centro del retablo, y aquí tenemos a la Virgen con San Donato y San Juan Evangelista. A la parte superior, ángeles en las enjutas del arco de medio punto. Es quizá lo menos gótico, no es gótico, pero ya se ve muy bien la transición. Bueno, pero lo importante de tanto de Pietro como de Ambrosio, que ambos son pintores importantes, ya lo hemos puesto delante para que veamos que son 2 personas independientes, 2 pintores que pintan juntos, pero que también pintan separados. Lo más importante es las pinturas de la sala dei 9, la sala de los 9, que es la sala donde se reunían los 9 personajes importantes de la República de Siena. Está en el Palacio del Popolo del Siena y lo pintan entre 1338 y 1340. Esta sala es una de las cosas más bellas que hay en el mundo italiano de pintura civil. Y esto es lo más importante, que Ambrosio y Pietro inician la pintura civil, pero se queda ahí, no van a dejar huella, su huella va a morir pronto, porque van a seguir con pintura religiosa. ¿Qué es lo que están pintando? ¿Cuál es la iconografía? La iconografía es un poco confusa si uno no sabe muy bien lo que ve. La iconografía son 2 paneles donde aparece una persona rodeada de mujeres tranquilas, sosegadas, y otra por la pared donde aparece una especie de demonio rodeado de personas alteradas. Un campo bien labrado, una ciudad bien embellecida y una ciudad muy destruida. Lo que está hablando es los efectos del bueno y del mal gobierno. Estamos hablando del gobierno de los guelfos, aquí son los gibelinos los que están mandando Siena. Entonces ellos han querido hacer una alabanza de la buena manera que tienen los gibelinos de gobernar la ciudad. Es decir, la República de Siena está mandada por los gibelinos y estos gibelinos van a estar presentados en estos 9 personajes que se reúnen en esta sala. Entonces les encargan a los hermanos Lorenzetti que hagan una alabanza o una comparación entre el buen gobierno y el mal gobierno. Y esta es la iconografía de esta sala, la comparación entre el mal gobierno y el buen gobierno. Bueno, pues aquí tenemos, es decir, que es la primera pintura mural importantísima que aparece pública, que aparece en el Palacio de Siena, está hecha por los hermanos Lorenzetti y realmente es una de las pocas manifestaciones artísticas que se sale del marco religioso. ¿Cuál es la característica de los Lorenzetti? Son magníficos pintores murales, tienen una grandísima riqueza cromática, son muy psicológicos y van a ver ustedes el bien y el mal reflejado en las caras. Desarrollan unos paisajes muy bellos, unos paisajes reales, tanto de ciudades como de campo. Y son completamente elegantes, además, aparte de monumentales. Y nos van a dar una imagen iconográfica de cómo nosotros tuvimos la suerte una de las veces que fuimos que encontramos una catedrática de historia medieval en la puerta que se había caído en la plaza y la recogimos, se vino con nosotras y nos contó cómo de estos cuadros se había extraído el tamaño de las parcelas de cultivo. Lo que se había cultivado en ellas, cuál era el tipo de las casas, qué era lo que comían, cómo celebraban una boda, cómo celebraban una fiesta. Es decir, que la riqueza etnográfica de estos cuadros es muy grande, para que realmente no dejaron huella y acabó con ellos. Sus influencias están claras, van a recibir influencia del Giotto, de Duccio y de Simone Martini. La temática de los que ya hemos dicho, la paz, que desemboca en alegría y festín, y el horror a la guerra y sus malas consecuencias. Ya entonces hablaba de los horrores de la guerra. Bueno, es un homenaje, hemos dicho político a los gibelinos, y entonces demuestra la importancia del bien común y que nunca puede estar por debajo de intereses privados. Es decir, los gibelinos se caracterizan, según ellos, porque su pasión es Siena, no es su enriquecimiento personal. Tiene un programa iconográfico de corte profano, quizá de los más ambiciosos que hay en el Medieveo. Es uno de los más bellos, de verdad, y más importantes. Vamos a verlo. Y además es el primer conjunto que desarrolla un tema civil, con los efectos, una alegoría del buen gobierno, los efectos del buen gobierno en la ciudad y alegorías del mal gobierno. Vamos a verlo claramente. Antes de entrar en la sala de los 9, ¿os acordáis que os dijimos que había una
Simone Martini le encargan esta Madonna maravillosa y que enfrente está también el Caballero de Fogliano, también un encargo que le hace la Comuna de Siena a Simone Martini, y es la antesala de la habitación que vamos a entrar ahora, que es la habitación del Nove. Esta es la sala de Nove, la sala de los 9, donde se reunían a tomar decisiones el gobierno de la República de Siena, el gobierno gibelino de la ciudad de Siena. Aquí vemos lo que está pintado. El fondo, que es el buen gobierno, este es el mal gobierno, esto es las consecuencias en la ciudad del buen gobierno, esto es las consecuencias en el campo del buen gobierno, este es el mal gobierno y estas son las consecuencias en la ciudad y en el campo de este mal gobierno. Esta pared está conservada, pero realmente estas dos están maravillosamente conservadas. Entramos por esta puerta que comunica con la habitación. Aquí está el Caballero de Fogliano, a la otra parte. Entramos por aquí. A mí me acuerdo de la emoción que me embargó, no una vez, cada vez que he ido. Yo la he visto varias veces en la sala de Nove y me apetece muchísimo volver a verla. Porque siempre que voy, la primera vez que fui con unas amigas, como yo tenía que explicar algo, no sabéis la de tonterías que dije. Pero luego ahora ya me sé muy bien cuál es cuál es la iconografía, la iconología, el momento histórico donde aparece. Es decir, es una iconografía donde aparecen el buen gobernante, el mal gobernante, las ciudades. Es una iconología que explica los efectos de este buen gobierno y este mal gobierno sobre las ciudades. Y el momento es el Trecento en la ciudad de Siena, la ciudad gibelina de Siena. Aquí tenemos la sala, vamos a verla con detalle. Aquí vemos al fondo el buen gobierno. Vamos a mirarlo con muchísimo detalle en el buen gobierno. El buen gobierno. Aquí tenemos el buen gobierno que está en el centro, el gobernante, el buen gobernante, rodeado por las virtudes. A una parte tenemos la justicia, la paz, la fortaleza y la paciencia, que son virtudes que tienen que adornar al buen gobernante. Aquí abajo tenemos el que está escribiendo a los buenos ciudadanos, aquellos que cumplen con las normas, que pagan sus impuestos, que cumplan la ley que la República establece. En el centro tenemos el buen gobernante, aquí tenemos las 3 virtudes, las otras 3 virtudes, magnanimidad, templanza y otra es justicia, es decir, paz, fortaleza y templanza, fortaleza y paciencia. Aquí tenemos magnanimidad, templanza y justicia. Son las virtudes que han de gobernar, que han de rodear a este buen gobernante. Cuando un gobernante tiene estas virtudes, no ocurre nada. A la parte de su bajo a la izquierda encontramos los buenos ciudadanos que acaban de anotarse en el censo de la ciudad. Y aquí tenemos al ejército, que está ¿para qué? Para contener a aquellos que quieren entrar en la ciudad para romper este gobierno basado en las virtudes: magnanimidad, justicia, templanza, paz, fortaleza. El gobernante con las virtudes. Aquí tenemos la virtud aquí vemos que es la justicia, que está eliminando a los malos que quieren llegar a la ciudad, y aquí a los buenos. Una vez elegidos los buenos, pasarán a inscribirse en el censo de la ciudad de Siena, y estos serán los buenos ciudadanos que cumplirán de manera muy exacta la ley de la ciudad de Siena. Mira, aquí tenemos, estas son las caras de estos personajes que vemos aquí abajo, que son los buenos ciudadanos que están dispuestos a cumplir con las leyes. Maravillosa pintura, maravillosas caras. Os decía que tiene una gran pintura psicológica. La bondad, la maldad, la paz, se va a ver reflejado en las pinturas de los hermanos Lorenzetti. Aquí tenemos, ¿veis? La fortaleza, la paciencia, el buen gobernante, la magnanimidad, la templanza, la justicia, los buenos ciudadanos, los malos ciudadanos y el ejército que va a contener a estos ciudadanos que de alguna manera quieren romper la paz. El ejército está rodeando a los ciudadanos que van a ser... bueno, lo he puesto muchas veces porque me gusta tanto que me encanta que lo veáis con muchísima calma. El buen gobierno, el buen gobernante, un hombre pacífico, con la cara dulce, justa, equilibrada. Bueno, ¿qué ha pasado en la ciudad? Pues cuando el buen gobierno funciona como toca, aparece una ciudad alegre, donde vemos aquí pues una boda, aquí vemos una gente bailando, aquí vemos una tienda donde están vendiendo embutidos, otra tienda donde están vendiendo panes, unos obreros que están reparando una casa, las casas están todas pintadas, todas arregladas, es decir, un ambiente donde se ve la riqueza de la ciudad. Y aquí bien, por ejemplo, así más cercano vemos todavía mejor esta ciudad tan bellamente engalanada,
con esta gente que está bailando en primera fila. Aquí vemos unos novios celebrando una boda. Es decir, personajes, todo está bien conservado. Aquí ven, por ejemplo, los danzarines, y esto es un zócalo que rodea toda la puerta. Es una tienda donde que venden embutidos, donde venden carnes. Es decir, los novios que están celebrando la boda, la novia que va en su cabalgadura, los que van a acompañar a la novia, los bailes, mirad qué bonito baile, están en la calle con la pandereta. Estos son los bailes estos que veíamos aquí, los bailes. También tenemos aquí el vendedor, el burrito que va, es decir, tenemos el que está reparando una casa, aquel que lleva un rebaño de ovejas, y el campo de esta ciudad, ¿cómo estará? Pues un campo bien labrado, bien conservado, bien cuidado, donde los animales están sembrando, los hombres están cuidando las parcelas. Y esta señora que nos acompañaba, catedrático de la Universidad de Madrid, nos decía que se han podido evaluar el tamaño de las parcelas de cada uno de los miembros de esta ciudad bien gobernada de Siena. Bueno, y aquí tenemos el mal gobierno. Este es el mal gobernante que tiene cara de diablo, con los dientes y con los cuernos de diablo, que está rodeado de personajes funestos, por ejemplo, de animales de estos que indican el mal, que indican la perversión, y arriba, que en vez de virtudes, defectos, la avaricia, la tiranía, la soberbia, la vanagloria, que son lo que tendrá un mal gobernante. El mal gobernante será tirano, será avaro, será soberbio y se vanagloriará. La justicia, miradla cómo está. La justicia está atada, no hay justicia. Es decir, que al no haber justicia no se puede distinguir entre gente buena y gente mala, gente que cumple la ley y gente que no la cumple. Bueno, pues esto es el mal gobierno, el mal gobernante, rodeado de los pecados capitales, rodeado de estos animales malignos y de gente que está rompiendo la paz y rompiendo la justicia. Aquí tenemos la cara del mal gobernante, que si la comparamos con la del buen gobernante, vemos el gran estudio psicológico que hacen los hermanos Lorenzetti para representar el bien y el mal. La ciudad del mal gobernante es una ciudad donde las casas se destruyen, donde hay peleas, donde no hay concordia, no hay alegría, no hay bailes, hay soledad, hay abandono, y el campo está destruido, está quemado. El campo lo han quemado. Es decir, que realmente no hay cultivos, hay guerra, hay guerreros que están entrando a destruir la ciudad. Es decir, que el buen gobierno traerá paz, prosperidad, alegría. El mal gobierno traerá justo todo lo contrario. Esta es la maravillosa alegoría del buen gobierno y el mal gobierno que nos van a hacer los hermanos Lorenzetti. Bueno, ya hemos visto que a mí es una de las representaciones de arte civil más bellas que he visto en Italia y creo que en el mundo. Lo malo es que la respuesta a esto no surgió. Los hermanos Lorenzetti no tuvieron continuadores. Con ellos realmente terminó, porque ahora vamos a ver en el 400 que este tipo de pinturas no las vamos a encontrar. Muchas gracias y hasta el próximo día.